Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Miguel Contreras, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. El día de hoy les estaré conversando un poco sobre los ilícitos materiales y los ilícitos formales. Cabe destacar que la información que les voy a brindar a continuación solo es aplicada al derecho tributario venezolano. Espero y esta información sea de su agrado. Cuando hablamos de ilícito, su término engloba todas las conductas antijurídicas en el ámbito tributario, con la cual se evita de inicio su desdoblamiento en delitos de figura propia en el ámbito penal e infracciones o contravenciones administrativas. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que todo ilícito tributario implica una acción o omisión dolosa, es decir, una intención, o ya sea culposa, que se refiere a cualquier negligencia cometida por los sujetos pasivos en su calidad de contribuyentes o responsables. Entonces, con esta acción o omisión, el sujeto pasivo incumple con sus obligaciones tributarias ante la administración tributaria, ya sea el ente de manera nacional, estatal o municipal. Recordemos que en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario dice que constituye ilícito tributario todos actos u omisiones que constituyen una infracción de la norma tributaria y originen la aplicación de una sanción por parte de los organismos competentes. Estas infracciones de las que hablamos conllevan a la necesidad de reparar el daño causado, tomando en consideración el carácter administrativo o penal de la infracción cometida, sea el caso. Y en vista que la legislación venezolana vigente existe una sanción correspondiente a cada uno de los ilícitos, los mismos están clasificados de la siguiente manera. El mismo artículo 81 los clasifica en tres, los cuales tenemos como ilícitos formales, ilícitos materiales e ilícitos penales. En este tema debemos mencionar el artículo 82, que dice que cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera, se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con penas restrictivas de libertad y de otro delito no tipificado en este código. Entonces tenemos que si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas aumentada con la mitad de las restantes. En tema de ilícitos también tenemos elementos que los identifican, como el elemento psicológico. Está constituido por la conducta de acción u omisiva adoptada por el sujeto, la cual puede ser dolosa o culposa. En el primer caso hablamos es cuando la acción conlleva la intención de incumplir la obligación tributaria, cualquiera que sea la naturaleza de esta. Y en el segundo caso, cuando el incumplimiento es originado por negligencia o imprudencia. Como segundo elemento tenemos el subjetivo. Este está conformado por el sujeto transgresor, quien comete la violación, ya se trate del contribuyente o el responsable. Como tercer elemento tenemos la antijuricidad. Este elemento se refiere a que el transgresor viole una norma jurídica o haya adoptado una conducta contraria al derecho. Y como último elemento nos referimos a la tipicidad, el cual se refiere a que esta es la conducta del contribuyente o el responsable señalada como infracción. Se subsuma en un tipo legal, la cual constituye una garantía vinculada al principio. Como último tenemos la punibilidad, la cual es la conducta adoptada por el infractor y que es considerada como punible o que él mismo se haga acreedor de un castigo o sanción. Debemos recordar que los elementos que componen los ilícitos tributarios no constituyen parte de un todo, sino que son aspectos que forman parte de una misma realidad y que a pesar de que puedan distinguirse entre ellos, los mismos se encuentran fuertemente ligados en íntima relación unos con otros. Ahora hablaremos de otro punto, que es la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios. Debemos recordar que los ilícitos tributarios son la manifestación del derecho de castigar que ostenta al Estado contra quienes vulneren el ordenamiento jurídico, de manera que afecten bienes fundamentales de la sociedad. Otro punto a destacar es que en materia acerca de las consecuencias de los ilícitos tributarios, tenemos que los principios fundamentales del derecho penal, como por ejemplo, los del bien jurídico, culpabilidad, pena, tipicidad, proporcionalidad, reserva legal, etc., son aplicables en toda su extensión al ilícito tributario con la salvedad de las limitaciones que constitucionalmente impongan las leyes penales tributarias, que es el caso que estamos hablando. Ahora bien, comenzaremos a hablar sobre los ilícitos formales y materiales. Una de las grandes diferencias entre ilícitos formales y materiales es que los formales tienen que ver en materia de deberes formales y su incumplimiento. En cambio, cuando hablamos de los materiales, se refiere a faltas monetarias que interrumpen el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora bien, empecemos a definir un poco cada uno de ellos. Cuando empezamos con los ilícitos formales, según el artículo 99 del Código Orgánico Tributario, son aquellas conductas violatorias de los deberes formales contenidos en el Código, que a su vez se entienden como ilícitos formales las siguientes faltas,
Como primero tenemos inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. Estos son ilícitos formales relacionados con la inscripción del contribuyente ante la administración tributaria, que puede acarrear multas desde 25 unidades tributarias hasta un máximo de 200 unidades tributarias. Como otra falta tenemos emitir o exigir comprobantes, conocidos como las facturas. Esto es un ilícito que se refiere a la obligación de emitir o exigir comprobantes que acarrean multas desde 200 unidades tributarias y va con una clausura de 1 a 5 días continuos. Llevar libros o registros contables o especiales. Ilícitos formales referentes a la obligación de llevar la contabilidad del contribuyente y acarrean multas de 50 unidades tributarias con un máximo de 250 unidades tributarias. Y la clausura del establecimiento por un plazo máximo de 3 días continuos. Presentar declaraciones y comunicaciones. Estos ilícitos referentes con la obligación de presentar declaraciones y las comunicaciones son ilícitos formales con multas que van desde 50 unidades tributarias, pudiendo aplicarse multas desde hasta 1.000 a 2.000 unidades tributarias, en los casos de las declaraciones de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Como otra falta es permitir el control de la administración tributaria. Estos ilícitos formales acarrean multas que van desde 500 unidades tributarias y con una revocatoria de la respectiva autorización según el caso. Como otro ilícito es informar y comparecer ante la administración tributaria. Este ilícito referente con la obligación de informar y comparecer acarrea de multas con una multa máxima de 200 unidades tributarias. Y serán sancionados con multas de 200 unidades tributarias a 500 unidades tributarias los funcionarios de la administración tributaria que revelen información de carácter reservado o hagan uso indebido de la misma. Asimismo, serán sancionados con multas desde 500 unidades tributarias hasta 2.000 unidades tributarias. El acato a las órdenes de la administración tributaria también se considera un ilícito cuando no se hace, y esto acarrean multas o pueden ser sancionados de que van desde 200 a 500 unidades tributarias. Hay que mencionar que se considera como desacato a las órdenes de la administración tributaria las siguientes. Como primero tenemos la reapertura del establecimiento con violación de una clausura impuesta. Como segunda tenemos la destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras puestas por la administración tributaria. Como tercera tenemos la utilización, sustracción, ocultación o enajenación de bienes o documentos que queden retenidos en poder del presente infractor, en caso que se hayan adoptado medidas cautelares. Mencionamos que quien incurre en alguno de los ilícitos señalados podrá ser sancionado con multas desde 200 a 500 unidades tributarias. Cualquier otro deber contenido en este código, en las leyes especiales, sus reglamentaciones o disposiciones generales de organismos competentes, también es considerado como una falta, ya que el incumplimiento de cualquier otro deber del contribuyente o su representante que conste en el código establecido en las leyes y demás normas de carácter tributario será penado con multas desde 10 a 50 unidades tributarias. Ahora hablaremos de los ilícitos materiales, que tienen que ver con el dinero. Según el artículo 109, constituyen como ilícitos el retraso u omisión del pago del tributo, sus porciones, el retraso u omisión en el pago de los anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la obtención de devoluciones o reintegros de individuos. También incurre el retraso en el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida sin haber obtenido con previa anticipación la prórroga. En este caso se aplicará la sanción por retraso del pago de los tributos debidos, el cual esta sanción será una multa del 1% de aquellos que mediante acción u omisión y sin perjuicio de las sanciones penales causen una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el disfruto indebido de excepciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales. Serán sancionados con multas que acarrean o van desde un 25% hasta el 200% del tributo admitido. Como otro tenemos que en los casos de aceptación del reparo se aplicará la multa de un 10% del tributo admitido. Quien omita el pago de anticipos a cuenta de la obligación tributaria principal o no efectúe la retención o percepción será sancionado de la siguiente manera. Como primero, por omitir el pago de anticipos que está obligado con el 10% hasta el 20% de los anticipos omitidos. Como segundo, por incurrir en retrasos de pago de anticipo al que está obligado con el 1% mensual de los anticipos omitidos por cada mes de su retraso. Como tercero, por no retener o percibir los fondos, que va desde el 100 hasta el 300% del tributo no retenido o percibido. Como cuarto, por retener o percibir menos de lo que corresponde, con un 50 hasta el 150% de lo retenido o no percibido. Las sanciones previstas en los literales mencionados 4 y 5 se reducirán a la mitad si el responsable en calidad de agente de retención o percepción se acoge el reparo y paga los 15 días siguientes a la notificación del acta. También por no enterar lo retenido o percibido en las oficinas receptoras de los fondos nacionales. Dentro del plazo establecido serán sancionados con multas equivalentes que van desde el 50% de los tributos retenidos y percibidos por cada mes de retraso en su enteramiento y llegan hasta un máximo de 500% del monto de dichas cantidades.
sin perjuicios de la aplicación de los intereses moratorios correspondientes y de las sanciones penales. Ahora hablaremos de cuál es la autoridad sancionatoria para los gestos ilícitos. Según el artículo 89, las sanciones, salvo las penas restrictivas de libertad, serán aplicadas por la Administración Tributaria, sin perjuicio de los recursos que contra ellos puedan ejercer los contribuyentes o responsables. Estas penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para los ejercicios de oficio solo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Procesal Penal. Y pues este procedimiento no es más que un plazo general de 25 días hábiles otorgados para la formulación de pruebas, el cual estos 25 días podrán ser reducidos hasta un máximo de 15 días hábiles cuando en el acta de reparo de la Administración Tributaria haya dejado constancia de indicios de defraudación. Asimismo, esta Administración Tributaria tendrá un plazo de un año para dictar la resolución culminatoria y este podrá ser reducido hasta 180 días, cuando en el acta de reparo la Administración Tributaria haya dejado constancia de los indicios de defraudación. Ahora bien, estos ilícitos tributarios tienen una clasificación también de las sanciones a seguir que se pueden distinguir según la gravedad del caso, en los cuales tenemos la siguiente clasificación. Como primero tenemos la prisión, que según el Código Orgánico Tributario nos dice que las personas jurídicas responden por sus ilícitos tributarios. Por la comisión de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad serán responsables sus directores, gerentes, administradores, representantes o síndicos que hayan personalmente participado en la ejecución del ilícito. Como segunda en la clasificación tenemos las multas, que son aquellas penas pecuniarias que se imponen por una falta delictiva, administrativa o por el incumplimiento contractual, pues porque existen también multas penales, administrativas y civiles. Como tercera en la clasificación tenemos la clausura de los establecimientos, que se conoce como el cierre temporal, parcial o definitivo del local comercial perteneciente a la persona natural o jurídica que cometió el ilícito tributario y que emana de una ordenanza administrativa del ente recaudador del tributo, que en este caso se conoce como el CENIAT. Como otro tenemos la revocatoria o suspensión de la licencia. Esto corresponde por parte del CENIAT en virtud del cual se revoca o suspende la licencia de una persona natural o jurídica para que continúe comercializando o a su vez prestando su servicio en el espacio donde la autoridad ejerció su jurisdicción. Y como última tenemos la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesionales. Esto se conoce como la aplicación de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por un término igual a la pena impuesta a los profesionales y técnicos que con motivo de ejercicio de su profesión o actividad participen o también apoyen, auxilien o cooperen en la comisión del ilícito de defraudación tributaria. Ahora bien, como ejemplo tenemos la compañía Ferreagro Occidente S.A., una compañía que se dedica a la distribución y mayoreo de productos agrícolas y ferreteros. Ferreagro, debido a la inflación que sufre el país, tomó el riesgo de dejar de emitir las facturas de su total de ventas. ¿Esto qué implica? Esto implica un ilícito formal, ya que la Administración Tributaria exige la emisión de facturas del total de ventas con los ítems establecidos por la misma factura. Ellos, al no emitir las facturas, ya están cumpliendo con un ilícito formal. Además de que Ferreagro también es considerado como agente de retención. ¿Esto qué quiere decir? Que su declaración es de manera semanal. Ellos incumplieron en el pago de esta declaración sin haber realizado una previa solicitud de la misma. Entonces están en este momento incumpliendo con un ilícito material por no realizar el pago en los plazos establecidos por la Administración Tributaria, recordando así que su declaración era semanalmente. Como conclusión podemos decir que las empresas y personas deben ser muy cuidadosas en el acatamiento estricto y total de los requisitos formales que se establecen en las normas tributarias, ya sea para la elaboración, emisión y administración de las facturas y otros documentos fiscales. Vale el esfuerzo que se haga para una revisión detallada de dichos requisitos, donde siempre es posible consultar con los especialistas en la materia para descartar posibilidades de desvío que puedan ocasionar una clausura del establecimiento comercial. Y además, no está de más asesorarse con un equipo de especialistas en la materia tributaria para así tener una mejor planificación del cumplimiento de las obligaciones impositivas. Muchas gracias, espero que la información suministrada en este video le haya sido de su agrado. Hasta luego.